Tal vez ni siquiera quieras admitirlo, pero esa persona que te hizo daño sin pensarlo, hoy está sintiendo en carne propia lo que tú sufriste. El mundo tiene una forma extraña, pero justa, de devolver todo lo que hacemos a los demás, y la historia que te voy a revelar es exactamente sobre eso. ¿Recuerdas cada risa, cada desprecio, cada lágrima que derramaste en silencio? Pues bien, cada momento de tu dolor estaba siendo registrado por el universo, y ahora, el equilibrio está a punto de aparecer de una manera que nunca imaginaste. No es venganza, sino una justicia silenciosa que llega de forma natural, casi inevitable. Ponte en esta situación, mientras tú crecías, aprendías, te fortalecías, quien te subestimó estaba ocupado creyendo que todo estaba bajo control. Pero la vida tenía otros planes. Y lo que sembró de mal, está volviendo, y con intereses altos. En este video, vas a entender exactamente cómo el universo equilibró la balanza, mostrando que nada queda impune y que la verdadera fuerza estuvo dentro de ti todo el tiempo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cada tema que voy a revelar aquí no es solo sobre el pasado, es sobre cómo lo que parecía perdido se transformó en victoria. Y cómo aquellos que te hirieron están ahora presenciando tu triunfo. Te sorprenderás con el poder de este giro. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo. Y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer tema, te hirió sin pensar y hoy cosecha su siembra. ¿Recuerdas cada momento en que te lastimó sin pensar en las consecuencias, como si sus palabras y acciones no tuvieran peso alguno? Quizás fue una crítica cruel, una risa ante tu dolor o simplemente la indiferencia que te partía por dentro. En su momento, parecía que nada de eso tendría impacto, que tendrías que tragarte todo y seguir adelante solo. Pero esas heridas, incluso silenciosas, tienen un poder que muchos subestiman, transforman tu dolor en fuerza y resiliencia, mientras, poco a poco, el universo observa y registra cada gesto irreflexivo de esa persona. Es impresionante cómo algo que parecía pequeño o pasajero se revela, con el tiempo, como un ciclo de aprendizaje que cambia completamente el juego. Mientras sufrías en silencio, esa persona probablemente ni siquiera se dio cuenta del tamaño del impacto que causaba. Pero ahora, mirando hacia atrás, se puede ver que nada fue casualidad. Cada palabra dura, cada gesto irreflexivo, comenzó a volverle de formas sutiles e inevitables. Es como si el universo hubiera puesto una lupa sobre sus acciones, y lo que parecía un momento de ventaja se transformó en semillas de consecuencias que crecerían con el tiempo. Puedes sentir una mezcla de satisfacción y alivio al darte cuenta de que, incluso sin hacer nada para vengarte, el equilibrio comenzó a restablecerse de forma natural, silenciosa y justa. Y mientras ella cree que el pasado quedó atrás, la verdad es que todo lo que sembró comenzó a florecer en el momento en que decidiste no dejarte abatir más. Cada lágrima, cada noche en que te sentiste pequeño o desvalorizado, se convirtió en combustible para tu evolución. Te hirió sin pensar, pero transformaste el dolor en aprendizaje, fuerza y crecimiento, y eso es algo que nadie te puede quitar. El destino, de forma casi poética, comenzó a mostrar que aquellos que hieren sin conciencia inevitablemente encuentran el reflejo de sus propias acciones. Hoy, puedes mirar esta historia y darte cuenta de que no se trata solo de justicia, sino de transformación. Lo que sembró le regresó, mientras tú cosechas los frutos de haberte mantenido firme, íntegro y resiliente. Cada paso tuyo ahora está marcado por la fuerza que nació del dolor que causó, y eso es algo que nadie puede robarte. La vida, de forma silenciosa y certera, comenzó a equilibrar la balanza, y estás en el lugar correcto para presenciar cómo todo esto se desarrolla. Sintiendo la satisfacción silenciosa de quien venció sin necesidad de luchar contra el viento, sino que se fortaleció mientras ella se perdió en sus propios errores. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos, y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo tema, su desprecio regresó multiplicado contra ella.
¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo el desprecio que alguien siente o demuestra por los demás siempre encuentra una forma de regresar? Cada gesto de indiferencia de esa persona, cada mirada fría, cada vez que te diste cuenta de que no importabas, comenzó a acumularse en algo que, tarde o temprano, saldría a la luz. La vida tiene esa manera silenciosa de enseñar lecciones sin necesidad de palabras, y lo que parecía impunidad fue solo un intervalo hasta que el reflejo de su propia actitud se volviera imposible de ignorar. Puedes incluso sentir una punzada de satisfacción ahora, porque viste que lo que te ofreció de desprecio no desapareció, le regresó, multiplicado, de formas que ella jamás imaginó. Mientras tú seguías tu vida intentando no aferrarte al dolor, ella, sin darse cuenta, continuaba en el mismo ciclo de arrogancia y falta de respeto. Pero el mundo tiene un sentido de justicia que es más creativo y preciso que cualquier plan humano. Cada vez que despreció tu valor, no solo dejó claro quién era realmente, sino que también preparó el terreno para que la propia experiencia se volviera contra ella. Es impresionante darse cuenta de cómo la vida organiza todo de manera tan exacta, devolviendo al doble aquello que fue lanzado al universo, y haciendo que quien intentó herirte sienta en carne propia el peso de sus elecciones. Y mientras ella se enorgullecía de su frialdad y superioridad momentánea, tú estabas construyendo algo que ella jamás imaginaría, tu propia fuerza, tu estabilidad emocional, tu capacidad de crecer a pesar del dolor. Su desprecio, que parecía tan devastador, se transformó en motivación para que te hicieras más grande, más seguro y más resiliente. Y es justamente eso lo que hace que el giro sea tan poderoso. No tuviste que luchar contra ella, simplemente seguiste adelante y el universo se encargó de mostrarle la consecuencia de lo que sembró. Ahora, si miras esta situación de forma clara, te das cuenta de que no se trata solo de venganza o coincidencia. El desprecio que ella esparció le regresó multiplicado, mientras tú estás cosechando frutos que ella ni siquiera imaginaba que existirían. Y esta sensación de justicia silenciosa, de ver a quien te hirió sentir el impacto de su propio comportamiento, es más poderosa que cualquier momento de rabia o rencor. Es la confirmación de que el tiempo, la paciencia y tu fuerza interior valen más que cualquier reacción impulsiva, y que quien menosprecia el valor del otro tarde o temprano se da cuenta de su propio error. Tercer tema, cuando sufriste en silencio, el universo estaba preparando justicia. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, a menudo, los momentos en que más sufriste parecen invisibles para el mundo? Cada lágrima derramada en silencio, cada noche en que te sentiste solo, parecía no tener propósito, como si el dolor fuera solo una carga inútil. Pero la verdad es que el universo estaba prestando atención a cada detalle. Mientras guardabas tu dolor, el mundo a tu alrededor comenzaba a reorganizar las piezas, preparando un giro que nadie podía prever. Cada instante de sufrimiento, que parecía solo injusticia, fue en realidad el combustible para una justicia silenciosa que estaba a punto de manifestarse. Y lo más impresionante es que no tuviste que gritar o buscar venganza. Mientras ella seguía la vida creyendo que tenía control sobre ti, el universo transformaba tu paciencia, tu resistencia e incluso tu vulnerabilidad en una fuerza silenciosa, casi invisible. Cada gesto de desprecio de ella, cada risa con tu dolor, estaba siendo registrado de forma que, más tarde o más temprano, regresaría con impacto, mostrando que quien lastima sin pensar acaba cosechando su propio reflejo. Es en ese momento cuando te das cuenta de cómo todo lo que parecía sufrimiento, en realidad, era preparación para tu victoria. Y no es solo sobre que ella sienta lo que tú sentiste, es sobre tu crecimiento. Cada noche en que soportaste el silencio, cada vez que te tragaste el dolor para no perder la compostura, estabas creando algo que ella jamás imaginaría, la transformación de alguien que parecía frágil en alguien invencible. La fuerza que ganaste al atravesar momentos de soledad y humillación en silencio se convirtió en algo que ningún gesto de ella podría borrar, y ahora es visible de una forma que ella jamás anticipó. Hoy, cuando miras hacia atrás, entiendes que todo tenía un propósito. El sufrimiento no fue en vano, y la justicia que parecía distante se manifiesta exactamente porque mantuviste tu dignidad intacta. Mientras ella coleccionaba errores y desprecio, tú coleccionabas crecimiento, experiencia y autoconfianza. Y es exactamente esa diferencia la que hace que la balanza del destino pese a tu favor, mostrando que, cuando sufres en silencio, no eres impotente, estás, en realidad,
construyendo tu propia victoria. Cuarto tema, ella se rió de tus lágrimas, ahora llora con su propia elección. ¿Recuerdas aquel momento en que cada lágrima tuya parecía no tener importancia, cuando ella se reía o demostraba total indiferencia ante tu dolor? En ese instante, parecía que estabas solo en el mundo, que a nadie le importaba lo que sentías y que cualquier reacción tuya sería en vano. Pero la verdad es que la vida tiene una manera muy particular de equilibrar las cosas. Cada risa de ella ante tu tristeza, cada gesto de desdén que soportaste, estaba siendo registrado por el destino, como si el universo dijera, no te preocupes, la hora de la justicia llegará. Mientras te tragabas el dolor, manteniéndote firme incluso cuando todo parecía injusto, ella continuaba creyendo que tenía control sobre tus sentimientos y tu vida. Pero lo que parecía libertad momentánea para ella se transformó, poco a poco, en consecuencia inevitable. Aquello que creía que podía hacer sin castigo comenzó a volverse contra ella, mostrando que reírse del dolor ajeno nunca es un acto sin repercusión. El impacto de sus elecciones, que antes te hirieron, comenzó a manifestarse silenciosamente, pero con fuerza total, como una verdad que nadie puede negar. Y lo más interesante es cómo la vida transforma dolor en aprendizaje. Mientras ella llora ahora, reflexionando sobre sus decisiones, tú estás en un lugar completamente diferente, más fuerte, más seguro, más consciente de tu propio valor. Cada lágrima tuya, que antes parecía una derrota, se convirtió en un escalón para tu evolución. No tuviste que actuar con rencor o venganza, simplemente seguiste adelante, y el efecto natural de sus elecciones comenzó a aparecer, como si la justicia fuera una consecuencia inevitable de la propia vida. Hoy, mirar esta situación es percibir la diferencia entre quien sufre y se transforma y quien hiere sin pensar. Ella puede llorar, sentir arrepentimiento o frustración, pero nada de eso cambia el hecho de que te hiciste más grande, más resiliente y capaz de seguir tu vida sin depender de ella para ser feliz. La risa que dirigió a tus lágrimas se volvió silencio ante su propia conciencia, mientras tú cosechas los frutos de tu crecimiento. Y es justamente esa diferencia la que muestra que la verdadera victoria no está en herir de vuelta, sino en evolucionar mientras el universo se encarga del resto. Quinto tema, el hombre que humilló está más fuerte de lo que ella jamás imaginó. ¿Recuerdas cómo cada gesto de ella parecía hecho para disminuirte, para mostrar que nunca tendrías valor a sus ojos? Cada palabra cruel, cada desprecio silencioso, cada momento de humillación parecía una sentencia permanente, como si ella tuviera el poder de definir quién eras. Pero la gran ironía es que, mientras creía estar destruyéndote, cada ataque solo sirvió para fortalecer al hombre que ya estabas llegando a ser. El dolor que parecía insoportable en ese momento se transformó en un combustible silencioso, una fuerza que nadie podía percibir, pero que estaba creciendo cada día. Mientras ella se reía o te miraba con indiferencia, aprendiste a caminar solo, a encontrar estabilidad dentro de ti mismo y a construir una mejor versión de quien eras. Cada humillación de ella, que parecía un golpe definitivo, se convirtió en una lección de resistencia y autoconfianza. El hombre que intentó aplastar, en realidad, estaba evolucionando en silencio, preparándose para momentos en que nada ni nadie podría socavar su determinación. Y esta transformación, que ella jamás imaginó, es la prueba de que la fuerza verdadera no se construye con arrogancia, sino con superación. Y mientras ella cree que el pasado quedó atrás, tú sabes que tu evolución es visible, silenciosa e implacable. Puede intentar medir tu impacto, pero no logra ver que cada intento de disminuirte solo dejó claro lo mucho más grande que te volviste. El universo trabajó a tu favor, garantizando que cada humillación recibida se transformara en un escalón para tu ascenso, mientras ella permanece atrapada en sus propios errores. La diferencia entre ustedes dos no es solo física o material, es emocional, espiritual y de carácter. Hoy, el hombre que ella intentó humillar no solo sobrevivió, sino que se volvió más fuerte, más seguro y más consciente de su propio valor de lo que ella jamás podría imaginar. Y esta fuerza, construida en la adversidad, no necesita reconocimiento externo para existir. Es silenciosa, poderosa y transformadora, mostrando que quien intenta destruirte sin pensar, en realidad, acaba siendo cómplice de tu propia ascensión. Mientras ella enfrenta las consecuencias de sus acciones, tú caminas adelante con confianza, dominando tu propia vida y volviéndote inquebrantable.
Sexto tema, te dejó por juego, ahora paga caro por su propio error. ¿Recuerdas lo doloroso que fue darte cuenta de que te trataba como si fuera solo un pasatiempo, alguien con quien jugar sin compromiso, sin considerar tus sentimientos o tu dedicación? En ese momento, parecía demasiado injusto, como si el mundo entero estuviera conspirando contra ti, y la sensación de impotencia era abrumadora. Cada gesto de ella parecía reforzar que no tenías importancia, que tu amor y tu esfuerzo no eran tomados en serio. Pero la vida, silenciosa y certera, comenzó a organizar la balanza de una forma que nadie podría prever. Mientras ella se reía de la situación y creía que todo era pasajero, el destino comenzaba a poner cada pieza en su lugar. Lo que ella creía que sería solo un juego comenzó a transformarse en consecuencias reales. Cada elección impulsiva de ella, cada acto de desdén e indiferencia, fue acumulando resultados que regresarían a ella de manera inevitable. El universo, de forma silenciosa, comenzó a equilibrar las cosas, mostrando que jugar con los sentimientos de alguien nunca es un acto sin retorno. Y mientras ella creía que salir ilesa era posible, tú te mantuviste firme, reconstruyendo tu vida, aprendiendo de la experiencia y creciendo de maneras que ella jamás imaginó. Aquel desprecio momentáneo se convirtió en una oportunidad de mostrar fuerza, paciencia y resiliencia. El juego que parecía destinado a derribarte terminó siendo la fuerza que impulsó tu transformación, mientras ella, que se sentía en control, comenzó a enfrentar el peso de sus propias elecciones. Hoy, lo que parecía una ventaja pasajera para ella se convirtió en un error caro. Cada momento en que fuiste dejado atrás se transformó en un escalón para tu ascenso, mientras ella comienza a entender, de la peor forma, que jugar con sentimientos ajenos tiene consecuencias inevitables. Y tú, que sufriste y creciste, ahora estás en un lugar de fuerza y estabilidad que ella jamás podría imaginar, presenciando de cerca que el precio de su ignorancia emocional fue demasiado alto. Séptimo tema, todo lo que te quitó, el destino te lo devolvió al doble. ¿Recuerdas todas las veces en que sentiste que ella se llevaba más de lo que debería? Tu tiempo, tu confianza, tu cariño, parecía que nada de lo que ofrecías era suficiente y cada gesto tuyo era ignorado o desvalorizado. En esos momentos, la frustración era casi insoportable y la sensación de pérdida constante parecía no tener fin. Pero lo que quizás no percibías es que cada retirada, cada ausencia de ella, estaba creando espacio para algo mucho mayor, la preparación de un retorno que no sería solo equilibrado, sino multiplicado. Mientras ella creía que debilitarte, disminuirte o robarte de alguna forma sería definitivo, el destino trabajaba silenciosamente a tu favor. Cada oportunidad perdida por ella, cada confianza traicionada, comenzó a transformarse en algo que regresaría a ti de maneras que ella jamás podría imaginar. Lo que parecía injusto e irreversible, en realidad, solo estaba preparando el terreno para que la vida te recompensara con intensidad. Estabas, sin darte cuenta, sembrando las semillas de tu propia victoria mientras ella cavaba su propio pozo. Y mientras ella continuaba viviendo creyendo que estabas vulnerable, tú te fortaleciste. Cada pérdida sufrida, cada sentimiento no correspondido, cada momento en que parecía que todo te había sido quitado, se convirtió en combustible para tu evolución. El destino, de forma silenciosa, comenzó a devolver no solo lo que te fue quitado, sino al doble, mostrando que quien subestima la fuerza del otro no comprende la dimensión de la justicia natural. Es en este punto que te das cuenta de que todo lo que parecía derrota se convirtió en tu mayor aliado, transformando dolor en crecimiento y frustración en conquista. Hoy, cuando miras hacia atrás, entiendes que nada fue en vano. Todo lo que te quitó regresó con fuerza, multiplicado, y te encuentras en un lugar de poder, autoconfianza y equilibrio emocional que ella jamás imaginó. La vida, de forma silenciosa y precisa, devolvió cada pedacito de dolor y desvalorización con intereses y corrección, y tú, que te mantuviste firme, ahora presencias como la propia justicia se cumple. Es la confirmación de que lo que nos es quitado puede, sí, transformarse en nuestra mayor fuerza. Octavo tema, ignoró tu amor, hoy ve lo que perdió. ¿Recuerdas todas las veces en que extendiste la mano, abriste tu corazón y ella simplemente te ignoró? Cada gesto tuyo, cada palabra llena de sinceridad, parecía desaparecer en el aire, como si no tuviera valor alguno.
En ese momento, parecía que tu amor nunca sería suficiente y la frustración se mezclaba con la sensación de impotencia. Pero lo que ella no percibió es que, mientras ignoraba tus sentimientos, tú estabas creciendo, fortaleciéndote y preparándote para vivir algo mucho más grande de lo que cualquier indiferencia podría impedir. Y mientras ella seguía creyendo que podía despreciar lo que ofrecía sin consecuencias, la vida comenzaba a mostrar que el amor verdadero no es borrado por el desprecio ajeno. Cada gesto de desconsideración de ella, cada momento en que parecía no verte, fue registrado por la propia vida, creando un escenario en el que la justicia emocional se manifestaría con fuerza total. Es en ese momento que te das cuenta de cómo el universo trabaja silenciosamente, equilibrando a quien da y a quien ignora, garantizando que cada elección tenga su reflejo. Mientras ella continuaba viviendo como si tuviera el control, tú transformabas el dolor en aprendizaje, la frustración en motivación y la indiferencia en crecimiento personal. El amor que fue ignorado no desapareció, se transformó en una versión más fuerte de ti mismo, alguien que ahora camina con autoconfianza, discernimiento y un valor que nadie puede disminuir. Y lo más increíble es que, mientras ella observa de lejos, comienza a sentir la falta de lo que despreció, percibiendo que no se trata solo de ti, sino del impacto real que tu amor tenía en su vida. Hoy, la situación es clara, ella ve lo que perdió, y tú estás en un lugar donde no solo sobreviviste, sino que triunfaste emocionalmente. Su desprecio no solo falló en destruirte, sino que se convirtió en una prueba de que tu valor es inquebrantable. Cada gesto que ignoró regresa ahora en forma de aprendizaje y fuerza para ti, mostrando que quien no reconoce el amor que recibe, inevitablemente presencia su propio error. Y ese es el verdadero giro, ella llora la pérdida, mientras tú celebras tu conquista silenciosa, poderosa y definitiva. Noveno tema, su frialdad contra ti le regresó con fuerza total. ¿Recuerdas cada gesto frío, cada mirada distante y cada palabra seca que parecía cortarte por dentro? En ese momento, parecía que nada podría cambiar la forma en que te trataba, y que aquella indiferencia sería permanente. Cada momento en que se mantuvo fría, indiferente o incluso cruel, parecía una sentencia silenciosa de rechazo, dejándote sin respuestas y sintiéndote más pequeño. Pero la verdad es que esa frialdad, que tanto te dolió, estaba creando consecuencias que nadie podía prever, y hoy comienza a volverse contra ella de forma inevitable. Mientras intentabas entender los motivos, permaneciendo firme y manteniendo tu dignidad, la vida comenzó a actuar de manera silenciosa. Cada gesto frío de ella, que parecía controlar la situación, comenzó a reflejarse en su propia experiencia. La misma indiferencia que usaba para herirte le regresó, multiplicada por el efecto natural de la justicia emocional. Es impresionante cómo la vida encuentra formas de equilibrar a quien lastima y a quien sufre, mostrando que nadie actúa de manera fría sin que el universo registre cada detalle. Y mientras ella creía que podía actuar impunemente, tú te fortalecías. Cada momento de rechazo que parecía debilitarte se convirtió en un escalón para tu crecimiento, una lección silenciosa que nadie podía quitarte. Su frialdad, que parecía un golpe devastador, terminó siendo la fuerza que moldeó tu resiliencia, permitiendo que te levantaras más firme, más confiado y más consciente de tu propio valor. Lo que antes era dolor se transformó en aprendizaje y poder silencioso, creando un contraste evidente entre quien sufrió y quien está pagando por sus propias elecciones. Hoy, su frialdad se volvió contra ella de forma irrefutable. Cada gesto frío, cada momento de indiferencia, ahora se transforma en arrepentimiento o frustración, mientras tú caminas con seguridad, dignidad y autoconfianza. El universo actuó, mostrando que quien distribuye frialdad tarde o temprano recibe de vuelta el mismo efecto y que la verdadera fuerza está en mantenerse íntegro y resiliente, incluso ante el dolor. Y esa es la lección poderosa, la vida equilibra las cosas y estás cosechando los frutos de quien supo transformar sufrimiento en crecimiento. 10º tema, lo malo que hizo, regresó con intereses y corrección. ¿Recuerdas cada injusticia, cada mentira, cada gesto irreflexivo que te dirigió? En ese momento, parecía que nada podría hacer que sintiera el peso de su propio error, como si todo lo que hacía pasara desapercibido. Pero el universo tiene una forma silenciosa de actuar, y lo que sembró de negativo no se perdió. Cada mal que te hizo comenzó a regresar, no solo como simple retorno, sino multiplicado,
como si la vida aplicara intereses y corrección sobre cada acto irreflexivo. Mientras ella seguía creyendo que podía actuar sin consecuencias, tú estabas construyendo algo que ella jamás imaginó, tu fuerza, tu madurez emocional y tu estabilidad. Cada momento en que sufriste en silencio, cada lágrima que derramaste o cada gesto de frustración que te tragaste, se convirtió en un ladrillo para tu propia construcción. Y lo más poderoso es que la vida, de forma silenciosa e implacable, comenzó a equilibrar la balanza, mostrando que el destino no olvida lo que es injusto. Y mientras ella todavía intenta lidiar con el efecto de sus propias acciones, tú te das cuenta de que cada experiencia negativa que recibiste de ella fue transformada en aprendizaje y crecimiento. Lo que podría haberte destruido, en realidad, sirvió para elevar tu confianza, fortalecer tu autoestima y mostrar cuán lejos puedes llegar cuando te mantienes firme. El mal que practicó regresó con fuerza total, pero no para perjudicarte, sino para revelar lo poderosa que es la justicia natural de la vida. Hoy, mirando todo esto, entiendes que nada de lo que ella hizo fue en vano, pero también que no tuviste que actuar para que el giro sucediera. Cada error de ella se volvió contra ella misma, mientras tú sigues firme, cosechando los frutos de la paciencia, la dignidad y la fuerza silenciosa que construiste. Lo malo que hizo regresó, sí, pero te mantienes en el lugar correcto, más fuerte, más seguro e imbatible, mientras el universo cumple su función de forma perfecta e inevitable. 11º tema, ella creía que podía herirte impunemente hasta que la vida intervino. ¿Recuerdas cada momento en que ella intentó herirte, creyendo que nada podía afectarte de forma definitiva? Cada palabra cruel, cada gesto pensado para lastimar, parecía tener un efecto inmediato, como si tuviera control total sobre tu vida y tus sentimientos. En ese momento, la sensación era de impotencia, como si el mundo hubiera conspirado para permitir que alguien tuviera tanto poder sobre ti. Pero la verdad es que nada escapa a la vida, cada acto irreflexivo tiene su consecuencia, y lo que parecía impunidad solo estaba esperando el momento justo de manifestarse. Mientras ella creía que podía actuar sin que nadie se diera cuenta, tú te mantuviste firme, absorbiendo el dolor y transformando cada ataque en aprendizaje. La fuerza que construiste en silencio fue creciendo con cada gesto de ella, aunque no lo percibiera. Lo que ella creía que te debilitaría, en realidad, te fortaleció, creando una diferencia invisible, pero inmensa, entre ustedes dos. Tú estabas evolucionando mientras ella permanecía atrapada en sus propios errores, incapaz de ver el impacto de lo que estaba haciendo. Y lo más impresionante es que la vida, silenciosa y precisa, comenzó a intervenir de forma casi imperceptible, pero irrefutable. Cada error, cada gesto de desprecio, comenzó a regresarle de maneras inesperadas, multiplicadas por el efecto natural del destino. Es la prueba de que nadie hiere a alguien sin pensar que habrá repercusión. La justicia no necesita prisa, es silenciosa, paciente y certera. Mientras tanto, tú continuabas creciendo. Cada desafío que enfrentaste a causa de ella se convirtió en un escalón para volverte más confiado, resiliente y consciente de tu propio valor. Y lo más impresionante es que ni siquiera tuviste que buscar venganza, simplemente seguiste tu camino, construyendo una vida sólida y llena de propósito, mientras ella comenzó a sentir el peso de su propio comportamiento. Hoy, lo que ella creía ser impunidad se transformó en un reflejo claro de sus propias elecciones. Ella percibe, lentamente, que no hay camino sin consecuencias, y estás en el lugar exacto para presenciar la justicia silenciosa del destino. Mientras ella lidia con el retorno de sus propias acciones, tú caminas firme, triunfante, mostrando que quien mantiene integridad y fuerza interior sale siempre victorioso, incluso cuando fue subestimado. 12º tema, su risa sobre tu dolor ahora se transformó en silencio. ¿Recuerdas cada vez que ella se reía de ti, de tu tristeza o de tus dificultades? En ese momento, parecía que nada podía detenerla, y que tu dolor era motivo de diversión para ella. Cada risa era un golpe silencioso, capaz de corroer la confianza y dejar marcas profundas que solo tú conocías. Pero lo que parecía impunidad en ese momento comenzó a invertirse, como si el universo hubiera decidido esperar el momento justo para mostrar que cada gesto tiene su precio, y que la vida nunca olvida lo que se hizo. Mientras ella se enorgullecía de su frialdad y de su capacidad de burlarse de tu vulnerabilidad,
tú transformabas cada lágrima en fuerza, cada frustración en crecimiento. La risa que antes te hirió se convirtió en combustible silencioso, impulsándote a construir una vida mejor, más segura y más llena de propósito. Aprendiste a no depender de su validación, y esa libertad se convirtió en la base de tu poder emocional. Y entonces, lentamente, lo que parecía permanencia del desprecio se transformó en silencio. Ella, que un día se burló de tu dolor, ahora enfrenta su propia conciencia y percibe el impacto de sus acciones. El mismo comportamiento que intentó usar para controlarte ahora se vuelve contra ella, dejándola con su propia soledad y reflexión, mientras tú sigues firme, inmune al pasado que intentó derribarte. Lo más impresionante es que este cambio no es visible de inmediato para todos, pero para ti es claro, el poder de la transformación silenciosa es inmenso. Mientras ella enfrenta el efecto de sus propias elecciones, tú creces, cosechas frutos del aprendizaje y consolidas tu propia fuerza. La risa que antes simbolizaba debilidad de ella ante tu dolor ahora se convierte en silencio, mostrando que quien humilla puede volverse víctima de sus propias acciones. Hoy, puedes mirar esta situación y darte cuenta de que no hubo necesidad de confrontaciones o venganza. La vida se encargó de equilibrar las cosas, y tú caminas con seguridad, conciencia y autoconfianza. Ella se rió de tu dolor, pero ahora está ante un silencio que pesa mucho más que cualquier palabra dicha, mientras tú cosechas el resultado de tu paciencia, dignidad y fuerza emocional. 13º tema, jugó con tu corazón, y ahora siente el impacto de sus elecciones. ¿Recuerdas cada momento en que ella trató tus sentimientos como si fueran juguetes, desechables y sin valor? Cada gesto de manipulación, cada palabra que parecía amable, pero escondía intenciones egoístas, dejó marcas profundas que cargaste silenciosamente. En ese instante, el dolor parecía insoportable, y la sensación de impotencia abrumadora. Pero lo que ella no sabía es que jugar con el corazón de alguien nunca es sin consecuencias, y el universo tiene una forma silenciosa de devolver cada elección, cada acto, multiplicado. Mientras ella creía que podía actuar sin límites, tú transformabas cada frustración en aprendizaje y cada sufrimiento en fuerza. El dolor que parecía solo injusticia se convirtió en combustible para tu crecimiento emocional, y la capacidad de seguir adelante sin depender de ella se consolidó como tu mayor arma. No necesitabas venganza, la vida se encargaba de equilibrar las cosas, y cada gesto de ella regresaría, más tarde o más temprano, para que ella sintiera el peso de sus propias elecciones. Y entonces, lentamente, el impacto comienza a aparecer. La misma persona que un día te hizo daño sin pensar ahora enfrenta los resultados de sus actos. El desprecio, la indiferencia y la manipulación que creía que pasarían desapercibidos vuelven a ella, mostrando que cada juego emocional tiene su reflejo inevitable. Tú, por otro lado, te fortaleciste, aprendiste a valorar tu propio corazón y a construir relaciones basadas en respeto y reciprocidad. Lo más impresionante es cómo esa diferencia entre ustedes dos es evidente. Mientras tú cosechas frutos del aprendizaje y la paciencia, ella percibe, con retraso, que jugar con sentimientos ajenos es un error que cobra su precio. El impacto que siente ahora no es solo consecuencia externa, sino un reflejo de su propio carácter, la vida mostrando que quien hiere, tarde o temprano, experimenta el efecto de sus propias actitudes. Hoy, mirar esta situación es percibir la propia transformación. No solo sobreviviste al dolor, sino que te hiciste más fuerte, confiado y consciente de tu valor. Ella sintió el impacto de sus elecciones, mientras tú caminas adelante, imbatible y sereno, con la certeza de que quien juega con el corazón ajeno inevitablemente cosecha lo que sembró. Y que tu propia fuerza fue el antídoto más poderoso contra cualquier mal que intentaron causarte. 14º tema, su desprecio abrió espacio para tu ascensión. ¿Recuerdas cada mirada indiferente, cada gesto de desprecio que parecía disminuir quién eras? En ese momento, parecía que nada podía llenar el vacío dejado por su frialdad, y que cada acto de ella tenía el poder de debilitarte. Pero la verdad es que su desprecio, por más doloroso que haya sido, acabó funcionando como un catalizador silencioso para tu propia ascensión. Cada momento de indiferencia creó espacio dentro de ti para fortalecerte, reinventarte y descubrir tu verdadero valor. Mientras ella creía que te estaba derrotando emocionalmente, tú te estabas levantando de maneras que ella jamás imaginó.
Cada acto de desprecio, cada desprecio velado, se transformó en impulso para ser mejor, más confiado y más consciente de ti mismo. Lo que parecía una limitación impuesta por ella, en realidad, abrió oportunidades internas que ni siquiera sabías que existían, moldeando una versión más resiliente y poderosa de ti. Y lo más increíble es cómo la vida trabaja de manera silenciosa y precisa. Mientras ella permanecía en el papel de quien desprecia, tú crecías, aprendías a valorar tus propios logros y a construir algo sólido que nadie podría destruir. Su desprecio, que antes te hería, se convirtió en un terreno fértil para que tu confianza y fuerza florecieran, mostrando que, a veces, lo que nos parece adversidad es, en realidad, el empujón que necesitábamos para alcanzar el siguiente nivel. Mientras ella aún intenta mantener su imagen de superioridad, tú ya estás en otro escalón. La diferencia entre ustedes es clara, mientras ella se mantiene atrapada en actitudes que reflejan inseguridad, tú transformaste cada gesto de ella en combustible para tu propio crecimiento. El desprecio que parecía limitar tu camino, en realidad, abrió puertas para que conquistaras aquello que ella jamás podría imaginar, estabilidad emocional, autoestima y una visión clara de tu valor. Hoy, cuando miras hacia atrás, percibes que cada acto de frialdad y desprecio fue esencial para moldear tu ascensión. No solo sobreviviste, sino que te hiciste más fuerte, más sabio y más seguro de lo que ella jamás pensó que podría ser. Y es esa diferencia la que deja claro, mientras ella colecciona errores, tú coleccionas victorias, mostrando que el desprecio ajeno, cuando se transforma, se convierte en el combustible más poderoso para la propia evolución. 15º tema, ella te subestimó, y el mundo mostró quién es realmente fuerte. ¿Recuerdas todas las veces en que ella te miró con desdén, creyendo que nunca tendrías la capacidad de superar o de alcanzar tus objetivos? Cada gesto, cada comentario, cada actitud parecía una forma silenciosa de disminuirte, de mostrar que ella tenía control sobre tu vida. En ese momento, esa sensación era abrumadora, y la duda sobre tu propio valor parecía crecer a cada instante. Pero la verdad es que su subestimación se convirtió en la chispa que encendió tu propia fuerza, la fuerza que nadie podía medir o prever. Mientras ella creía que sus palabras y acciones podían debilitarte, tú te estabas transformando silenciosamente. Cada desafío que enfrentaste, cada frustración que sentiste, cada momento de soledad que soportaste se convirtió en un bloque en la construcción de tu propia autoridad emocional. El mundo, de forma silenciosa, comenzó a presenciar tu evolución, mostrando que la fuerza real no se mide por la imposición, sino por la capacidad de levantarse y superar los obstáculos. Y lo más interesante es cómo esta inversión ocurre naturalmente. Ella te subestimó, pero la vida comenzó a mostrar de forma inequívoca quién realmente tiene poder. Mientras ella permanecía creyendo en su propia superioridad, tú consolidabas tu crecimiento, conquistabas reconocimiento y construías una versión de ti mismo que ella jamás imaginó que existiera. Cada paso tuyo, silencioso pero firme, se convirtió en una prueba viva de que subestimar a alguien es, a menudo, el primer paso para presenciar su propia sorpresa. Mientras ella aún intenta mantener el control y justificar sus acciones, tú ya estás en otro nivel. La fuerza que intentó negar ahora es evidente no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. El mundo, de forma imparcial, comenzó a revelar tu verdadera grandeza, mostrando que aquel que es subestimado no necesita probar nada a nadie, simplemente se supera. Mientras los otros perciben demasiado tarde lo que se perdió. Hoy, caminas con confianza, claridad y autoconfianza. Ella te subestimó, sí, pero el resultado es inequívoco, te hiciste más fuerte, más sabio y más resiliente de lo que ella jamás podría imaginar. Y esa diferencia no es solo personal, es visible para el mundo, mostrando que quien se mantiene íntegro y enfocado en crecer, incluso ante la desvalorización, es quien realmente vence, silenciosa, pero poderosamente. 16º tema, todo lo que sufriste se volvió combustible para tu crecimiento. ¿Recuerdas cada lágrima, cada momento de desesperación y cada frustración silenciosa que parecía no tener fin? En ese momento, parecía que el dolor era mayor de lo que podías soportar, como si cada obstáculo estuviera allí solo para derribarte. Pero la verdad es que cada sufrimiento, cada decepción y cada dolor cargado se transformó en combustible silencioso, algo que nadie podía ver,
pero que estaba moldeando a la persona que te convertirías. Mientras muchos podrían dejarse abatir, tú encontraste dentro de ti mismo una fuerza inesperada. Cada dificultad que enfrentaste, cada humillación y cada sensación de impotencia comenzó a convertirse en aprendizaje y autoconocimiento. Aquel dolor que parecía solo injusticia o sufrimiento se convirtió en la base para tu evolución, enseñándote no solo a resistir, sino a crecer de forma estratégica y sólida. Y lo más increíble es cómo el sufrimiento, cuando es bien utilizado, transforma carácter y madurez. Cada experiencia negativa que parecía insoportable se convirtió en un escalón para algo mayor, autoestima fortalecida, confianza restaurada y claridad sobre quién eres realmente. El universo, de forma silenciosa, convirtió cada dificultad en combustible para que te convirtieras en la versión más poderosa de ti mismo, algo que ella jamás imaginó que pudiera surgir de sus propias acciones. Mientras ella aún intenta mantener su propia percepción de que te perjudicó, tú ya estás en otro nivel. El dolor que provocó, que parecía tener el objetivo de debilitarte, ahora sirve para impulsar tu vida de forma imparable. Cada obstáculo que parecía un límite, cada tristeza que parecía definitiva, se volvió impulso para que conquistaras estabilidad, fuerza y confianza. Una prueba concreta de que el sufrimiento puede convertirse en tu mayor aliado cuando se transforma. Hoy, mirando todo lo que pasaste, percibes que nada fue en vano. Cada lágrima derramada, cada ataque silencioso y cada momento de desvalorización se transformó en crecimiento. Lo que antes parecía solo dolor ahora es combustible para tu evolución, mostrando que quien transforma sufrimiento en fuerza se vuelve realmente inquebrantable. Mientras aquellos que causaron el dolor enfrentan solo las consecuencias de sus propias elecciones. 17º tema, ella te trató mal, el universo se encargó de equilibrar la balanza. ¿Recuerdas cada momento en que ella te menospreció, ignoró tus sentimientos o actuó de forma cruel sin percibir el peso de sus acciones? En ese momento, parecía que nada podía revertir la injusticia, y la frustración silenciosa crecía dentro de ti. Pero la vida tiene una forma silenciosa y precisa de equilibrar todo. Cada acto de falta de respeto o maldad lanzado contra ti comenzó a regresar, no de manera aleatoria, sino con justicia perfecta, mostrando que el universo siempre observa y corrige. Mientras ella creía que podía herirte impunemente, tú permanecías firme, cultivando tu fuerza, paciencia y resiliencia. Cada gesto de desdén que recibiste se transformó en lección y motivación para crecer, aprender y convertirte en alguien que no solo sobrevive a las adversidades, sino que florece en medio de ellas. Lo que parecía desequilibrio emocional en tu vida, en realidad, era preparación silenciosa para el giro que estaba por venir. Y lo más impresionante es cómo el universo actúa de forma estratégica. Cada actitud de ella, cada momento en que te subestimó, comenzó a reflejarse en su propia realidad. La balanza de la vida, que parecía inclinada a su favor, ahora comienza a equilibrarse con precisión. La misma energía negativa que ella lanzó contra ti regresa en forma de consecuencias que jamás imaginó, mientras tú caminas con confianza, sabiendo que la justicia es inevitable. Mientras ella aún intenta justificar sus errores y mantenerse por encima de todo, tú ya estás en otro escalón. Cada sufrimiento que ella causó se transformó en aprendizaje, cada gesto cruel se volvió fuerza interior, y cada desvalorización se convirtió en determinación silenciosa. El equilibrio de la vida no depende de gritos o venganza, es natural, paciente y certero, recompensando a quien permanece íntegro y atento a su propia evolución. Hoy, mirando todo, percibes claramente que la balanza fue ajustada. Ella sintió el peso de lo que hizo, mientras tú cosechaste frutos del aprendizaje, la paciencia y la fuerza emocional. El universo, de forma silenciosa y poderosa, mostró que tratar mal a alguien no es impunidad, y quien mantiene dignidad y foco en el propio crecimiento siempre sale victorioso. Mientras aquellos que causaron dolor enfrentan el retorno inevitable de sus propias elecciones. 18º tema, se burló de tu esfuerzo, ahora asiste a tu conquista. ¿Recuerdas cada momento en que ella minimizó tu esfuerzo, se rió de tus intentos o ignoró tu empeño? Cada paso que diste parecía invisible a sus ojos, y cada pequeña conquista era tratada con desprecio o sarcasmo. En ese momento, la frustración parecía insoportable, y te preguntabas si valía la pena seguir invirtiendo en algo que no era reconocido.
Pero lo que ella no sabía es que todo esfuerzo sincero nunca se pierde, se transforma silenciosamente en resultados que nadie puede quitarte. Mientras ella creía que podía desanimarte o desmotivarte, tú te mantuviste enfocado, determinado y resiliente. Cada desafío enfrentado, cada intento ignorado y cada noche de duda fueron transformados en energía para seguir adelante. Su desprecio acabó sirviendo como combustible para tu propia motivación, creando la fuerza silenciosa que hoy impulsa tus conquistas. Percibiste que, a menudo, aquellos que se burlan del esfuerzo ajeno son los primeros en presenciar desde fuera el éxito que jamás imaginaron. Y lo más impresionante es la ironía del destino. Cada risa de ella, cada gesto de desvalorización, se convirtió en una audiencia silenciosa que ahora te observa alcanzar aquello que parecía imposible a sus ojos. El esfuerzo que antes era ignorado hoy se traduce en resultados tangibles, reconocimiento y estabilidad, mostrando que nadie puede impedir el crecimiento de quien es persistente y verdadero consigo mismo. El éxito silencioso, construido con paciencia, se vuelve aún más poderoso ante quien dudó de ti. Mientras ella aún intenta comprender cómo todo cambió, tú continúas firme, celebrando cada victoria conquistada con sudor y dedicación. Lo que antes era motivo de burla ahora es prueba concreta de tu determinación, de la fuerza que encontraste dentro de ti mismo y de la capacidad de transformar adversidad en crecimiento. La diferencia entre ustedes es evidente, ella permanece limitada por su propio juicio equivocado, mientras tú disfrutas del resultado de tus elecciones inteligentes y perseverantes. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendes que nada de lo que ella dijo o hizo fue capaz de detenerte. Cada desprecio se volvió impulso, cada burla se convirtió en combustible, y cada gesto de desvalorización solo reforzó tu compromiso con tu propia evolución. Ella asiste a tu conquista, y tú sabes que esa victoria no es solo material, sino emocional, estratégica y poderosa, el reflejo de quien transformó dolor y desprecio en fuerza y realización. 19º tema, lo que sembró de dolor, lo cosechó en su propio camino. ¿Recuerdas cada momento en que ella causó dolor, ya sea con palabras duras, gestos de indiferencia o acciones que parecían no tener límites? En ese momento, parecía que todo estaba fuera de tu control, y la injusticia parecía pesar más de lo que podías soportar. Pero lo que ella no sabía es que todo lo que se siembra, tarde o temprano, se cosecha, y lo que fue plantado con maldad y desprecio acaba volviendo a quien lanzó esas semillas, multiplicado. Mientras ella creía que podía actuar sin consecuencias, tú estabas creciendo, silenciosamente, transformando cada herida en aprendizaje y cada dificultad en fuerza interior. Cada lágrima que parecía perdida se convirtió en combustible para tu evolución, y cada decepción, una oportunidad para hacerte más resiliente. La vida, de forma silenciosa, comenzó a equilibrar las cosas, preparando el escenario para que la justicia se manifestara de la manera más natural posible. Y lo más impresionante es cómo la vida es paciente y precisa. Cada acto de dolor que ella causó comenzó a regresar, no como coincidencia, sino como resultado inevitable de sus propias elecciones. Lo que parecía impunidad en ese momento ahora se transforma en una realidad que ella enfrenta, mostrando que nadie que distribuye dolor pasa sin cosechar el retorno de sus actos. Es el efecto natural del destino actuando silenciosa, pero con fuerza innegable. Mientras tanto, tú cosechas frutos diferentes, aprendizaje, autoconfianza y crecimiento. Lo que podría haberte destruido, en realidad, te fortaleció. Te convertiste en alguien que no solo sobrevivió a las adversidades, sino que evolucionó emocionalmente, conquistando el respeto propio y la conciencia de tu propio valor. El contraste entre su camino y el tuyo es evidente, mientras ella enfrenta los resultados de sus elecciones, tú disfrutas de la fuerza construida con paciencia e inteligencia. Hoy, la realidad es clara, todo lo que ella sembró de dolor le regresó, mientras tú sigues triunfante, más fuerte y más consciente de tu propio valor. El universo mostró que no hay mal que no sea recompensado por el propio destino, y que quien mantiene integridad, foco y resiliencia siempre sale victorioso. Y esa es la mayor prueba de que sembrar dolor nunca es impunidad, es solo el preludio del retorno inevitable que la vida garantiza a cada acción. 20º tema, ella creyó que nunca te recuperarías, y hoy te ve triunfar.
¿Recuerdas todas las veces en que ella parecía convencida de que jamás conseguirías levantarte, que el peso de las decepciones y del dolor sería mayor que cualquier fuerza que tuvieras? Cada gesto de desvalorización, cada palabra de desprecio, parecía un veredicto definitivo sobre tu vida emocional. En ese momento, la duda podría incluso intentar dominarte, pero dentro de ti existía una fuerza silenciosa que ella nunca percibió, la capacidad de reconstruirte, de crecer y de hacerte aún más fuerte. Mientras ella creía que tenía control sobre tu recuperación, tú comenzaste a recorrer un camino de transformación personal. Cada lágrima silenciosa, cada noche de insomnio y cada sentimiento de impotencia se transformó en aprendizaje y autoconfianza. Lo que ella pensaba que te derribaría, en realidad, te impulsó a hacerte alguien más resiliente, sabio y consciente de tu propio valor. La fuerza que construiste en silencio comenzó a aparecer de forma natural, mientras ella aún intentaba entender cómo todo cambió. Y lo más impactante es la vuelta de tuerca que el destino proporcionó. Cada duda que ella sembró, cada gesto de subestimación y cada momento en que intentó debilitarte se transformaron en combustible para tu triunfo. Ella ahora es testigo desde fuera, sin poder intervenir, mientras tú demuestras que la verdadera fuerza no depende de la aprobación ajena, sino de la capacidad de levantarse, aprender y seguir firme, incluso cuando parecía imposible. Mientras ella aún se cuestiona sobre cómo conseguiste recuperarte, tú ya estás en otro escalón. Tus conquistas, tu equilibrio emocional y tu autoconfianza son pruebas silenciosas de que nadie puede impedir el crecimiento de alguien que cree en sí mismo. El triunfo que ella pensó que nunca vería ahora es real y evidente, y caminas con la certeza de que cada esfuerzo, cada lágrima y cada desafío enfrentado valieron la pena. Hoy, cuando miras hacia atrás, percibes la magnitud de la transformación. Ella creyó que jamás te recuperarías, pero tú no solo te recuperaste, tú triunfaste. Y esa victoria no es solo tuya, es la prueba concreta de que la vida recompensa a aquellos que mantienen fuerza, resiliencia e integridad. Mientras ella asiste, tú sigues firme, triunfante e imbatible, mostrando que quien enfrenta el dolor con coraje e inteligencia siempre sale victorioso. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito. Nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que, no te quedes fuera, participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje. Vamos a crecer juntos.